Un saludo para todos. El día de hoy, con mis compañeras Marge Daniela Luna Arias, Julia Alessandra Guido Larrota y yo, Yorlady Yotagri Echeverry, les venimos a hablar sobre el tema de solidificación e imperfecciones cristalinas. ¿Qué es y cómo se da la solidificación en metales y monocristales? ¿Qué es la solidificación en metales? La solidificación es un proceso mediante el cual un material metálico en estado líquido pasa a estado sólido mediante enfriamiento en un molde que una vez solidificado este material tiene una forma de lingote. Este proceso industrial es muy importante ya que casi toda la metalurgia se basa en este fenómeno. La siguiente imagen podemos ver cómo el sólido sólido va subiendo temperatura, pero no se da un punto de fusión y se pasa al líquido sin tener ese punto de fusión. Aquí es donde el estado líquido pasa a sólido. ¿Cómo se da la solidificación en metales? El proceso de solidificación se sigue mediante la curva del enfriamiento, que representa la variación del tiempo frente a la temperatura. Un material en este estado sólido, al enfriarse, va desprendiendo energía hasta que llega a la temperatura alrededor del punto de fusión y comienza a solidificar, ordenándose su microestructura, de acuerdo al segundo principio termodinámico. Acá podemos ver y observar la fórmula, el valor de la entropía final S es menor que la inicial. Esto nos indica que el estado del sistema ha pasado a ser más ordenado. ¿Qué es solidificación en monocristales? La mayoría de los materiales cristalinos para ingeniería están formados por muchos cristales y por consiguiente son policristalinos. Sin embargo, hay unos pocos que constan de un solo cristal y se le llaman monocristales. En esta imagen que podemos observar, podemos ver a la vez de una turbia de gas con diferentes estructuras granulares. La primera que pueden observar, que está a mano izquierda, se nombra policristalino equiaxial. El de la mitad, policristalino columnar. Y el del lado derecho se le llama monocristalinos. Y ahí podemos ver las formas. ¿Cómo se da la solidificación en monocristales? La solidificación de monocristales es un único núcleo, el cual aumenta y se comienza a solidificar completamente el metal, asimismo que no se encuentre otro tipo de cristal. Etapas de la solidificación. En la solidificación tenemos las siguientes etapas. Nucleación es una. Inicialmente se solidifican puntos muy concretos, los cuales tienen lugar de nucleación de partículas sólidas en un metal. La nucleación tiene dos, que son homogéneas y heterogéneas. La nucleación homogéneas cuentan con el metal fundido, proporciona los átomos por sí mismos con el fin de formar los núcleos. La nucleación heterogénea ocurre en agentes de nucleación porque la energía superficial para formar núcleos estables en este material es menos que en líquidos puros.
Otra de las etapas de la solidificación es el crecimiento de grano. El crecimiento de los cristales que se inicia en los centros o núcleos cristalización en el metal líquido no puede ser uniforme a causa de los diferentes factores de la composición del metal, la velocidad de enfriamiento y la interferencia que se produce entre ellos mismos durante el proceso del crecimiento. Otra de las etapas es modelo de cristalización. En la solidificación de metales, la estructura final resultante está constituida por un agrupamiento de granos o cristales de forma irregulares, pero guardan cada uno una orientación fija y bien determinada. En la siguiente imagen podemos observar con las tres etapas de la solidificación, mostrando las diversas etapas. En la primera podemos observar donde se encuentran donde nos señalan los líquidos y el núcleo. Aquí es donde se forman los núcleos. En la segunda imagen es donde se puede ver el crecimiento de los núcleos hasta formar los cristales. Y en el tercero se puede ver la unión de los cristales para formar granos y límites de granos asociados, notándose que los granos están orientados al azar. A continuación nos acompaña mi compañera Marchi Daniela Luna Arias. ¿Qué son y qué tipos de soluciones sólidas metálicas existen? ¿Qué son soluciones sólidas metálicas? Son mezclas homogéneas de dos o más clases de átomos en estado sólido, dentro de los límites específicos de temperatura, presión y composición. Si uno de estos componentes es metal y la solución conserva propiedades metálicas, se le denomina aleación metálicas. Esta se obtiene por la fusión de dos o más elementos, el solvente siendo el compuesto que está presente en mayor cantidad. Y el soluto se usa para denotar un elemento o compuesto presente en una concentración menor. Tipos de soluciones sólidas metálicas. Se dice que pueden ser de dos tipos. Sustitucionales, que son aquellas aleaciones en las que los átomos del elemento en menor proporción, en este caso sería el metal soluto, ocupan o sustituyen lugares en los que antes se encontraban átomos del elemento de mayor proporción, siendo el metal solvente. Un ejemplo de la aleación sustitucional es entre el oro y el cobre. El número de átomos de oro por cada 24 átomos determina el quilataje de este. Una aleación que contiene 18 átomos de oro y 6 de cobre es una aleación de 18 quilates, el cual es el más común utilizado en las joyas. Una aleación se obtiene al enfriar una mezcla líquida de dos metales fundidos. Siguiendo con los tipos de soluciones sólidas metálicas encontramos las intersticiales. Se dice que el soluto es el de menor proporción y se encaja entre los átomos de disolvente con mayor proporción. Y se dice que los que pueden formar este tipo de soluciones sólidas son los de pequeño tamaño, siendo el hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno solubilidad. Como podemos ver en la imagen, el carbón sería el de menor proporción, sería el átomo de soluto. Y el hierro sería el de mayor proporción. Defectos en la solidificación final de un metal. Si hablamos de la concentración, serían las diferencias que trae la solidificación del material, llegando a contraerse hasta el 7% del volumen del líquido, lo cual pueden formar cavidades en el interior del sólido. ¿Qué son las imperfecciones cristalinas y qué tipos existen?
¿Qué son las imperfecciones cristalinas? Son imperfecciones en la estructura, una variación en el reordenamiento periódico y regular de los átomos y moléculas en el cristal. Se podría decir que es una regularidad estructural que modifica las propiedades del material. Los cristales presentan en todas sus direcciones un ordenamiento perfecto de sus átomos. Sin embargo, ese no es el caso. En la vida real, los cristales perfectos no existen y todos los materiales presentan algún tipo de defecto a nivel atómico que puede alterar de manera significativa sus propiedades físicas y mecánicas. Siguiendo con el tema de imperfecciones cristalinas, es importante decir que el cristal real no es un ente atómico perfecto, sino que está lleno de defectos. Un ejemplo sería un cristal de fluorita que se origina por la oposición de miles de millones de átomos y en este proceso es muy posible que se generen errores en su estructura. Ahora hablaremos de los tipos de imperfecciones cristalinas. Como primera tenemos las relativas a su extensión. Se dice que la primera imperfección del cristal es su propia limitación. La teoría cristalina considera que la materia cristalina es un medio periódico infinitamente extendido a las tres direcciones del espacio. Siguiendo con las imperfecciones cristalinas se encuentran las relativas a su composición. Se dice que los minerales no suelen ser sustancias puras. Un mineral puro es algo excepcional. La mayoría presenta una variación en su composición química. Tipos de imperfecciones cristalinas relativas a su dinámica. Estas se basan principalmente en el medio y en el entorno en que el vidrio es cristalizado. Este puede sufrir procesos de corrosión, meteorización y cambios de fases. Aquí en la siguiente imagen podemos ver cómo el vidrio tiene que ser fundido para ser cristalizado y al estar expuesto al entorno puede adquirir partículas o sustancias del medio ambiente, que esto lo que puede generar en su estructura y en su creación son polimorfismos, o sea que son deformaciones en el cristal. Imperfecciones cristalinas relativas a su integridad estructural. Hacen referencia al cambio que sufren las redes cristalinas durante la solidificación. Al solidificarse en los metales, estos adquieren una estructura cristalina ya determinada, pero durante este proceso de cristalización estas redes pueden romperse, haciendo que sus estructuras se deformen. En la imagen siguiente podemos ver una estructura cristalina perfecta de forma cúbica, que es la más común en metales. En la otra imagen vemos cómo una reestructuración de sus átomos causa deformaciones en sus redes cristalinas y en su estructura. Los defectos puntuales hacen referencia a la estructura atómica, por lo que solo ocurre alrededor de un punto de red que no se extiende en el espacio. Lo que quiere decir es que en este tipo de defectos solamente es atacado un único átomo dentro de la red estructural. Podemos observar en la imagen cómo es atacado un único átomo o un único punto en la estructura cúbica de este material. Vemos cómo este es reemplazado o desplazado y en este caso o en algunos casos estos átomos pueden ser reemplazados por un átomo mucho más grande o mucho más pequeño. Defectos lineales. Se refiere al cambio abrupto en una estructura ordenada de átomos a lo largo de una línea conocida como línea de dislocación. Estos defectos ocurren en su mayoría durante deformaciones permanentes, lo que influye fuertemente en las propiedades mecánicas del material. En la imagen podemos observar una dislocación de arista, en la cual se adiciona un semiplano de átomos, distorsionando los átomos más cercanos y causando una deformación en la estructura. Defectos bidimensionales. Son defectos asociados a la estructura y organización de los planos reticulares. Principalmente están constituidos por las dislocaciones, los defectos de apilamiento, los planos de simetría y los defectos de deslizamiento.
La cara de un cristal es un defecto tridimensional, ya que la condición de no saturación de las valencias de los átomos que la forman hace que se introduzcan efectos que las distinguen del resto del cristal. En la imagen podemos observar este tipo de efectos que son causados por la estructuración de los átomos que no se organizan y no toman un lugar adecuado dentro de la red cristalina y causan una estructura deforme, y esto sucede principalmente a los enlaces que se forman entre los átomos. Macroefectos. Estos hacen referencia a efectos volumétricos o tridimensionales que se causan durante la solidificación, y estos pueden ser vistos a simple vista. Los macroefectos más comunes son caídas de contracciones y las porosidades. Este tipo de defectos se dan por el control inadecuado durante la solidificación, inadecuada realización de tratamientos térmicos, sobreesfuerzos aplicados en las piezas, mal diseño de piezas mecánicas y mala selección de materiales. En la imagen vemos que este tipo de efectos se pueden observar en el producto final a simple vista, y no solo tienen que ver con su apariencia final, sino con otras condiciones como lo son medidas o diseño inadecuado y no asimétrico, o la introducción de partículas extrañas en la estructura final. Juntas de grano. Las juntas de grano se dan en un material cristalino, en una red tridimensional o homogénea ordenada. Los metales o aleaciones están compuestas por múltiples zonas ordenadas, dispuestas entre sí, para que sus ejes no coincidan. A las zonas se les denominan cristales o granos, y a las zonas límites entre ellos son las que se les conocen como juntas de granos. Otros tipos de imperfecciones cristalinas son las vacantes, que son un tipo de imperfecciones que se dan por la ausencia de átomos aislados en ciertas posiciones cristalinas. Estas se conocen o se ven gracias a que en la estructura se encuentran perturbaciones locales o porosidades. En la imagen podemos observar las vacantes, que es cuando en una estructura cristalina puede faltar un átomo, lo que genera porosidades, que es aire dentro de la estructura, ya que se forman burbujas. Las juntas de grano es cuando en su estructura los átomos no se logran agrupar de manera adecuada, y estos defectos se observan como manchas en las estructuras de los materiales. ¿Qué técnicas experimentales existen para la detección de imperfecciones cristalinas? La simulación es una técnica que se utiliza para, de manera gráfica y en 3D, recrear las fallas y defectos dentro de la solidificación y moldeamiento de materiales, pero es una técnica bastante compleja. Difractómetro de rayos X. Es una técnica que se enfoca en los fenómenos que aparecen como un haz de rayos X de una determinada longitud de onda incide en un cuerpo cristalino. Es decir, que estos átomos emanen una determinada radiación electromagnética, y si varía la longitud de onda y la radiación, no se cumplen las condiciones correctas del material o del cristal. ¿Cuál es la importancia de esta temática dentro de la ingeniería industrial? El conocimiento de las estructuras cristalinas y de la formación y solidificación de metales es un tema fundamental para conocer cómo en la industria se debe trabajar y manipular los metales y los materiales para producir productos de calidad. Se debe de realizar un estudio riguroso y minucioso para llevar a cabo su terminación sin problema, llevando a hacer cálculos matemáticos, estadísticos y desarrollo de fórmulas, conociendo sus características para llegar al su punto idóneo para dar el resultado esperado, un producto terminado de alta calidad.